Bueno, vamos a seguir. Ahora vamos a entrar en esta parte del verso, creo que era del 16. Y yo cuando le estaba leyendo, yo sentí como que era algo que se salía, porque está hablando de la oración y cómo Dios va a contestar si oramos conforme a su voluntad, y pum, de repente empieza a hablar de pecado, de muerte, y yo leía y como que no entendía mucho, pero tiene que ver una cosa con la otra, porque está hablando de orar por nuestros hermanos. ¿Ok? Y habla acerca del pecado de muerte y no especifica exactamente qué era el pecado de muerte, o sea, Juan no lo explica, probablemente la iglesia lo sabía. Y hay varias vertientes para hablar acerca de esto. Entonces, para empezar, el pecado de muerte en la traducción al griego significa pros thanaton. Y habla acerca de que yo no sé va hacia el pecado, pero va hacia la muerte, o cuyo fin es la muerte. No me equivoqué aquí, perdónenme. No es va hacia el pecado, es va hacia la muerte. Entonces, en esta parte, lo grave aquí no es tanto el pecado, sino la consecuencia que este va a tener al final. ¿Ok? Y hay dos vertientes que hay comentarios de dos maneras que se puede manejar esto. La primera es que el pecado es tan grande que Dios castiga con la muerte. Y tenemos un ejemplo en la Biblia acerca de esto alguien me puede recordar. Vamos a Ananías, Ananías y Zafira. Zafira. Ándale, Ananías y Zafira. Ananías y Zafira. Con Ananías y Zafira. Sí. Vamos a Hechos 5. Vamos todos. Sí. Por favor, alguien que no haya participado, Sí. por favor, que quiera Yo leer. leo. No. ¿Quién dijo yo? Yo. A ver, Fer. Vas, Fer. Hechos 5, 1. Del 5 al 11. ¿Los leo, Itza? Fer. Ah, perdón. Ok. Ok. Sí. 5 del 1, ¿verdad? Hasta el 11. Ananías Sí. y Zafira. O Zafira. Lo voy a leer en la nueva traducción viviente. O si Sí, quieren está que bien, la... ¿Sí? Ok. Muy bien. Espérate. Había cierto hombre llamado Ananías, quien junto con su esposa, Zafira, vendió una propiedad y llevó solo una parte del dinero a los apóstoles, pero afirmó que era la suma total de la venta. Con el consentimiento de su esposa, se quedó con el resto. Entonces Pedro le dijo: Ananías, ¿por qué has permitido que Satanás llenara tu corazón? Le mentiste al Espíritu Santo y te quedaste con una parte del dinero. La decisión de vender o no la propiedad fue tuya. Y después de venderla, el dinero también era tuyo para regalarlo o no. Para regalarlo o no. ¿Cómo pudiste hacer algo así? No nos mentiste a nosotros, sino a Dios. En cuanto Ananías oyó estas palabras, cayó al suelo y murió. Todos los que se enteraron de lo sucedido quedaron aterrados. Después unos muchachos se levantaron, lo envolvieron en una sábana, lo sacaron y lo enterraron. Como 3 horas más tarde, entró su esposa sin saber lo que había pasado. Pedro le preguntó: ¿fue este todo el dinero que tú y tu esposo recibieron por la venta de su terreno? Sí, contestó ella, ese fue el precio. Y Pedro le dijo: ¿cómo pudieron ustedes dos siquiera pensar en conspirar para poner a prueba el Espíritu del Señor de esta manera? Los jóvenes que enterraron a tu esposo están justo afuera de la puerta. Ellos también te sacarán cargando a ti. Al instante ella cayó al suelo y murió. Cuando los jóvenes entraron y vieron que estaba muerta, la sacaron y la enterraron al lado de su esposo. Gran temor se apoderó de toda la iglesia y de todos los que oyeron lo que había sucedido. A ver, vamos a comentar entre todos. ¿Qué fue lo que hicieron Ananías y Zafira? Esconder su pecado. Pues Mentir. cometían el pecado de querer, pues querían transear a Dios. Mentir por eso. Y Fue pues pecado no, que no dieran como si todo. él todo lo ve. Fue pecado que no dieran todo lo que
lo que pues les dieron del precio de la Lo que tierra. pasa, No, lo que veo no. yo como que quisieron hacer algo de caridad para que los vieran, que ellos, porque fue decisión de ellos vender ese terreno. Nadie los obligó ni Dios se los pidió. Ellos como que quisieron aparentar hacer una obra para el Señor, pero realmente por dentro no lo estaban haciendo correctamente, moralmente. Ustedes, si lo pusieras, es que a veces es como duro de ver y la iglesia sintió, ¿no? Dice en el verso 11 que vino gran temor sobre toda la iglesia, ¿no? Y sobre todos los que oyeron esto. Y tal vez dices, híjole, no mataron a nadie. O sea, si quisiéramos tal vez de manera moral y de manera, porque sabemos que todo el pecado es igual delante de Dios, pero no sé, o sea, si tú, no sé, por ejemplo, si comparáramos ese pecado con cosas que pasaron en el Antiguo Testamento, que real Dios abrió la tierra y quemó ciudades y acabó con pueblos por su pecado, ¿por qué Ananías y Zafira cayeron muertos? Yo pienso, Isaac, que ellos en su corazón, porque si te vas para atrás, habla que ellos lo vendieron y ellos pusieron en su corazón no dar toda la parte. O sea, ellos ya habían maquinado una, ¿cómo decirlo? O sea, mentir. Todavía me imagino y quiero suponer que Pedro sabía lo que estaba pasando porque les preguntas, es como una oportunidad, vamos a decirlo así. Yo siento que el Espíritu Santo lo mostró a Pedro y todavía aún ahí ellos dicen que sí. A lo mejor si hubieran dicho, ¿sabes qué? No. O sea, lo vendí en 100,000 pesos, pero de mi corazón nace dar 50,000. Yo creo que no hubiera habido ningún problema. El problema es que ellos mintieron. Entonces, y quisieron burlarse. Sí me explico, porque ellos, si te vas, digo, como lo digo adelante, ellos en su corazón, en los dos ya lo habían, por decir, maquinado, no sé cómo siga la palabra. Yo pienso, ¿verdad?, que muchas veces nosotros podemos darle a Dios lo que nace en nuestro corazón. A lo mejor, pues no podemos darle, por decir, 500 pesos, pero podemos dar 250 pesos, pero que nazca de dentro de ti, no sé si me explico, que sea sincero, porque Dios conoce el corazón de las personas. Yo pienso que ese fue el pecado de ellos. Sí, o Yo sea, siento que pudieron también haber prometido, ¿no? Es como cuando uno le dice al Señor, te prometo esto, Señor, si me ayudas con esto. Es decir, si vendo mi terreno, te prometo que te voy a dar todo el dinero. Y yo creo que el Señor pudo haberlos apoyado en esto y al último se echaron para atrás y Maestra, violaron su propia promesa. sí. yo, Mande. yo digo, maestra, que el pecado ahí radicó en que precisamente ellos primero lo hicieron por ahí exhibirse, ¿verdad? Por resaltar entre la sociedad. Segundo, fue que eso salió de ellos, de su corazón de ellos, salió vender y dar el dinero como lo prometieron, se lo prometieron a Dios, pero finalmente se burlan desde el momento que ya cuando tienen el dinero se arrepintieron. Entonces quiere decir que nosotros, si algo le prometimos a Dios, si ya se lo prometimos, tenemos que cumplirlo, porque en eso radicó el pecado de ellos. Dios no les dijo, me lo vas a dar, Dios no se los pidió, ellos lo ofrecieron, pero no lo cumplieron a la hora de tener el dinero. O sea que tenemos que, si tenemos un voto, digamos, para con el Señor sobre X o Z, actividad, qué sé yo, pues debemos cumplirla, porque en ese caso sí ya es un pecado fuerte. Sí, porque lo que estaba pasando aquí era de que toda la iglesia estaba tan vuelta en el Señor que empezaban a vender todo para poder dar a los que necesitaban, ¿no? Y como dice Ginita, pues estos quisieron entrarle al ruedo, aparentando que ellos también tenían como este corazón para dar, y al final no. Y sí, o sea, ellos no tenían la responsabilidad de dar todo el dinero, pudieron haber dicho, nosotros vamos a dar la mitad nada más. Y no hubiera pasado nada, nadie los hubiera juzgado, nadie les hubiera dicho nada. El problema fue que quisieron engañar y se metieron con cosas que no tuvieron que haberse metido. Entonces, Encontré algo sobre eso en Eclesiastés, no sé si puedo leerlo. sí, por favor. Dice Eclesiastés 5, 4 al 6.
Cuando le hagas una promesa a Dios, no tardes en cumplirla, porque a Dios no le agradan los necios. Cumple todas las promesas que le hagas. Es mejor no decir nada que hacer promesas y no Y sí, cumplirlas. lo que yo decía, No dejes que tu boca te haga pecar y no te defiendas ante el mensajero del templo al decir que la promesa que hiciste fue un error. Esa actitud enojaría a Dios y quizá destruya todo lo que has logrado. cumplir promesa, Sí, o o sea, voto. ¿Qué versículo es, Fer? Eclesiastés 5 del, perdón, sí, 5 del 4 al 6. muy bien. Gracias. Sí. 5 del 4 al 10, ¿verdad? Ok, muy bien. Bueno, entonces ahí tenemos que tener cuidado. Otra vertiente que había, que estaba viendo, no la apunté, pero era de que a veces Dios se lleva a la persona antes de que como que la siga regando, ¿no? Y eso también a veces podemos, o sea, yo he escuchado comentarios de eso, ¿no? De que, bueno, tal vez Dios se lo llevó para que ya no pasara por ciertas cosas o que antes de que se alejara más de Dios o cosas así. Pero igual no creo que nuestro Dios castigue una con eso o dos, que todas las muertes tengan que ver con eso. O sea, no porque alguien muera prematuramente era porque Dios no quería que le pasara algo malo. O sea, simplemente es dentro de su voluntad. Y pues a veces así pasa. Y otra Según vertiente, ¿mande? la soberanía, según la Sí, la soberanía, soberanía de Dios, o sea, porque a veces también como cristianos queremos espiritualizar de mala ajá, manera muchas cosas. Por ejemplo, una vez estábamos en junta y estábamos hablando acerca de eso y de que a veces hay personas que se enferman, ¿no? Y que son enfermedades terminales. Y a veces la gente hace comentarios de que es que no estás orando con suficiente fe. Por eso la persona no se sana. Y es como de, o sea, no es así. O sea, tú puedes orar con todo tu corazón y así, y las cosas van a pasar si es parte de la voluntad de Dios. O sea, porque, porque la fe no es la que sana, es Dios. ujú, exactamente. O sea, y Dios tiene planes. Yo me acuerdo cuando enfermó el papá de mi papá, yo ese día todavía estaba en el instituto y yo me acuerdo que yo llegué y mi director me dijo, Itza, si quieres vete, o sea, sabían que mi abuelito estaba ya muy grave. Y yo lo único le dije, no, o sea, necesito estar aquí. Y me acuerdo mucho que me así, literal, así, cabeza, cara con al piso. Y yo lloraba, yo, Señor, por favor, sana a mi abuelito, o sea, sana a mi abuelito. Y no, mi abuelito precisamente creo que ese día falleció en la tarde y no significa que yo no oré sin creer, simplemente que era la voluntad de Dios que mi abuelito partiera. Entonces, tenemos que entender esto y no hablar a veces de más, ¿no? Y podamos decir comentarios que no tienen nada que ver o querer sobre espiritualizar todo lo que pasa, ¿no? A veces simplemente es la voluntad de Dios que alguien parta y listo. soberanía. Entonces, Y te tenemos que... hacer un comentario. Sí, claro. Ahorita que dijiste eso, me acordé de algo. Cuando falleció nuestro sobrino, hace 9 años, pues estábamos orando y orábamos mucho, ¿verdad? Duró 15 días en terapia intensiva. A lo que voy a esto, me enviaron a un pastor y cuando él llegó ya había fallecido. Entonces yo recuerdo mucho a Ubaldo, mi hijo, que le gritaba, ¿verdad? Al pastor y le decía, porque era su primo hermano, pues podría decirse su hermano mayor. Y le decía, pero ¿por qué esperábamos un milagro? Y Ubaldo, pues mi hijo se desesperó mucho, ¿no? Y volteé al pastor y le dice, es que el milagro ocurrió. Y en ese momento nos quedamos todos así, dijo, él ya está en la presencia del Señor. Ese es el milagro. El milagro que ustedes esperaban era que él, bueno, pues sí, o sea, sanara, despertara de su coma, ¿no? Pero el milagro está hecho. Y entonces es el milagro de Dios, no el que ustedes esperaban. Y sí es cierto lo que tú estás diciendo. Sí, y a veces es bien complicado entenderlo, como alinearnos a la voluntad y a la soberanía de Dios, pero pues al final
Él es Dios. Y Él no, o sea, no, tú y yo no podemos hacer No. absolutamente nada. Y Dios es demasiado bueno y Dios no hace, o sea, no creo que Dios diga, me voy a matar a este familiar para que todos sufran. Sí, tengo ganas de verlos llorar. Obviamente no. O sea, y tal vez tú no entiendas en el momento exacto lo que está pasando. Por ejemplo, nosotros cuando nos enfermamos de COVID, nos enfermamos todos, mi mamá, mi hermano, mi abuelita, mi primo, yo, estábamos todos aquí en la casa. Y para ese entonces mi papá ya no vivía con nosotros. Y yo cuando mi papá se fue a la casa, yo, o sea, yo lloraba y yo decía, ¿por qué Dios? O sea, ¿por qué estás permitiendo que pase esto? Y cuando nos dio COVID, era lo que hacemos. Yo decía, gracias a Dios mi papá no vive aquí porque él fue el que nos llevaba las medicinas. Mi abuelita un día se nos puso mala de que le dolía el pecho, mi papá consiguiendo el nebulizador a las 2 de la mañana, cosa que no hubiera podido pasar si él hubiera estado viviendo ahí con nosotros, pues hubiera enfermado con nosotros. Entonces son como cositas que dices tú, pero es que ¿por qué pasan? Y ya cuando estás ya en una situación dices, por eso pasó. Entonces tenemos que aprender a confiar en las cosas de Dios y a veces ni siquiera tiene explicación del por qué y Dios no nos debe ninguna explicación de por qué hace las cosas. Eso es otra cosa que tenemos que entender. Entonces, tenemos que aprender a vivir con eso, ¿ok? Lo vamos a seguir porque estoy hablando mucho. Yo creí que íbamos a terminar la clase temprano y son 9:10, ¿verdad? Y todavía no terminamos, pero bueno. Otra cosa que se entiende como pecado o muerte es cuando hay un rechazo definitivo de Jesús. Y me gusta, vamos a leer Hebreos 6:6, por favor, de preferencia alguien que no haya leído. ¿Hebreos qué? 6:6. Por favor. Ya lo tengo, lo leo. Sí. Ok, dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos delante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios. Ay, ¿me trabé? ¿O sí me escuché? Sí, sí se escuchó. Sí se escuchó todo. Perfecto, muchas gracias. Creo que no era el verso que quería. ¿No es anterior ¿No? 6:3 o No fue, no, o sea, no fue culpa tuya. Creo que yo lo anoté mal. Ah. 6:4, no era? Ay, Dios mío. Lo apunté mal, pero hay un verso. Si alguien lo encuentra, hoy ando muy dispersa, perdónenme, pero si alguien lo encuentra, lo voy a agradecer mucho. Pero es una parte que dice que ya no puede haber más sacrificios. Él, o sea, que Jesús hizo todo lo que tenía que hacer y ya no hay más. Pero no me acuerdo. Está en Hebreos 10 que han pisoteado la sangre, ¿no? Del hijo. Algo así. Ándale, probablemente sí sea ese. A ver, ¿tienes la cita? Ah, Oye, Fer, te andas llevando las estrellas de la participación, oye. sí. Hebreos 10:14. No sé si sea. Ok. Pues. Desde el 12 o el 13 puede leer. Dice, de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos. A ver, espérame. Es que yo tengo Hebreos 10:26, no se dice, porque si continuamos pecando deliberadamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio alguno para los pecados. No sé si sea ese. Ese es, muchísimas gracias. Era Hebreos. Hebreos 10:26. Y había un 6. El 10:29 dice, ¿cuánto mayor Hebreos, que apunten pisotear al ese Hijo verso. de Dios? Sí, es ese, Hebreos 10:26. 10:26. Sí, dice, ¿qué lección leíste? ¿Qué versión es la tuya, Gina? Perdón, tenía el de esta apagada. La internacional. Ok, muy bien. Fíjense, les voy a leer en la Reina Valera. Dice, porque si pecamos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Y es esto, a esto se refiere el pecado de muerte. Y es,
teológicamente no podríamos como que saber a cuál se refería Juan, porque no lo especifica, era algo como que yo creo que él tenía con la iglesia y ellos sabían a qué se refería, por eso lo anotó. Pero es esto, o sea, cuando tú pecas ya deliberadamente, ya, o sea, ya no hay más. Ya, o sea, dice Jesús, yo ya vine, oye, ya me golpearon, ya morí en la cruz por ti, resucité, y tú todavía quieres seguir embarrándola, pues mira, ya no hay más sacrificios. Y por eso Juan dice en esta parte que si alguien está haciendo un pecado que no es de muerte, oren por él. O sea, tenemos que orar por nuestros hermanos. Si tú estás viendo que alguno se está alejando de la iglesia, que ya no va, que, híjole, lo estás viendo que está subiendo cosas raras en Facebook, no es en plan de juzgarlo, ¿sabes? Porque a veces podemos hacer mucho daño nosotros como miembros de la iglesia a alguien que deja de ir. Y tú no eres nadie para juzgar que alguien esté yendo o no esté yendo. Y a veces tenemos la mala maña, y yo una vez lo hice y me sentí tan mal. Cuando alguien deja de ir y lo vuelves a ver, ¡ay, qué milagro! Que viniste, cállate la boca. O sea, tú no sabes cuánto batalló esa persona para ir ese día a la iglesia, porque tal vez no tenía ganas y tú hablando cosas que no tienes que decirle. O sea, él sabe que es un milagro que esté ahí, no tienes que decirle tú, ¿sabes? Entonces tenemos que tener mucho cuidado cómo utilizamos nuestra boca. Entonces, mejor ora. ¿Sí? Ora por la persona. Si no le estás viendo, mándale un mensaje, ¿cómo estás? O sea, no te pongas, es que el Señor me dijo que te, cállate la boca. Solamente ora, muestra tu amor interesándote por qué es lo que le está pasando. ¿Sí? Por eso dice Juan, si es un pecado que no es de muerte, ora por él, o sea, ora por tu hermano. Si estás viendo que está pecando y que se le está yendo el tren, ora por él. Pero si tú ya estás viendo que es alguien que conoce, y tú, o sea, nos damos cuenta de eso, que es alguien que conoce la palabra de Dios, que sabe qué onda, y está pecando deliberadamente, ya Juan dice, ya no ores. ¿Por qué ya no ores? Porque ya no hay más sacrificios que se puedan hacer por esa persona. O sea, ya no puedes hacer más. Y Dios te dice, mira, ya, ahí déjalo, ¿no? Pablo decía, entréguenlo a Satanás, ya. O sea, ya no hay más que se pueda hacer. Y yo creo que todavía esa persona, si se arrepiente, puede otra vez regresar al camino de Dios. Eso no, o sea, todos tenemos esa oportunidad. Y el problema aquí es hay dos tipos de pecado, como lo estamos viendo. El que es involuntario, porque nuestra carne cae en algún momento, porque pues, ya la regaste, ya ni modo, ya estás ahí, pero te arrepientes y dices, bueno, ya no lo vuelvo a hacer. Pecaste, sí, porque todos somos humanos, pero no lo vuelves a hacer. Pero si ya lo estás haciendo deliberadamente, si sabes que eso que estás haciendo no está bien, ahí ya hay problema. Ahí, y estos dos pecados empiezan igual, pero el involuntario se vuelve deliberado cuando tú empiezas a perder como esa noción y ya no te arrepientes y ya no sientes remordimiento por pecar. Es como llegamos al otro punto. Entonces, y es cuando ya entramos en esta parte de que ya no se puede hacer nada. Entonces, por eso es bien importante que cuando oremos, confesemos nuestros pecados, nos pongamos a cuentas con el Señor, porque si no entramos en esto, se empieza a ser como algo natural y caemos en que ya no te das cuenta, ya no te afecta el pecado. ¿Ok? Y así. Entonces, apunten Hebreos 10:26. Muchas gracias, Jenita, porque lo encontraste. Ese verso, la verdad, me gusta y me afecta, porque tiene mucha verdad y es muy fuerte y pues es muy real. Pero bueno, para ya terminar esto. El tercer punto que vamos a ver es que nosotros tenemos victoria sobre el pecado. Dice, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no toca. ¿Ok? Ay, qué feo se hizo la foto. Dice que nosotros tenemos victoria sobre el pecado y sabemos que todos los que han nacido de Dios ya no pueden vivir bajo el patrón del pecado. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el pecado es incompatible con la ley de Dios. Probablemente todo lo que es pecado va contra la ley. Es incompatible con la obra de Cristo, porque vemos que en Juan 1:29 dice, es cuando está hablando Juan Bautista, que dice, mira, ahí viene el Cordero de Dios que limpia el pecado del mundo. Entonces, si Dios quita tu pecado, tú no puedes estar viendo el pecado.
sea, es algo que no tiene congruencia. Y dice que es incompatible con la obra del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Él te va a perfeccionar hasta el día de su venida. Entonces, Dios está trabajando constantemente con nosotros. Cuando Él murió y resucitó en la cruz, nos dio victoria a nosotros junto con Él. Entonces, tú y yo tenemos la responsabilidad de guardarnos puros, de guardar sus mandamientos. Y gracias a Dios, Dios es tan hermoso que no nos deja en este trabajo solos. Dice que Él nos garantiza que Él nos va a ayudar. Y vamos a Filipenses 1:6. Alguien de los que no ha participado lo tiene para que aproveche. Filipenses 1:6 Sí, por favor. dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. A mí me encanta este verso porque dice que el que empezó la buena obra, que fue Él, porque no lo escogimos nosotros a Él, sino que Él nos escogió a nosotros, Él va a perfeccionar la buena obra hasta el día de la venida de Cristo. O sea, no nos va a dejar en paz hasta que Jesús venga. Te mueras tú o venga Jesús primero, cualquiera de las dos, Dios va a seguir trabajando en nosotros. Entonces, tenemos esta certeza de que tenemos victoria sobre el pecado, pero nosotros también tenemos que hacer lo que nos toca, que es guardar sus mandamientos y mantenernos puros, arrepentirnos cuando la reguemos y poder seguir caminando en Cristo todo el tiempo. Ok, la cuarta cosa que tenemos certeza es que nosotros pertenecemos a Dios. Y en este verso dice, sabemos que somos de Dios y el mundo entero va a estar bajo el maligno. Vamos a tocar este punto, ¿no? El privilegio que nos consuela a nosotros es que somos hijos de Dios. Cuando tú y yo aceptamos a Cristo, dice que pasamos a ser, que Él era el unigénito, pasa a ser el primogénito, ¿no? Porque pasamos a ser todos hermanos y somos hijos del Padre. Y nos habla de que no nos dejemos guiar por el mundo y el maligno, ¿no? Porque aunque somos del mundo, no formamos parte de él, ¿sí? Dice que nosotros tenemos una ciudadanía que está en el cielo. Si nosotros leemos en Hebreos 11, eso no lo puse, pero cuando habla acerca de los héroes de la fe, dice que ellos, ay, no voy a ver, déjenme encontrar ese verso, que ellos sabían que no, dice, porque hoy voy a para encontrar ese verso. Creo que es Hebreos 12, ¿no? No, es en el 11, todavía está hablando acerca de los héroes de la fe, pero dice que no lo vieron, ¿no? Que no. Ay, señor. No sé si es mi teléfono, Itza, pero cada vez te escucho menos, o a lo mejor me estoy quedando sorda, no sé. ¿Alguien más me escucha? Es que siento que, miren, me ven aquí toda. Yo sí te oigo bien. Sí, ok, muy bien. Uy. Es el 13. Es el 13. ¿De qué habla? Aquí está, perfecto. Muchas gracias, Mario. Sí, el versículo 13, Hebreos 11:13 dice, conforme a la fe, murieron todos sin haber recibido lo prometido, sino mirando de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. ¿Sí? Porque los que estos dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Sí, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaron una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Gracias, Mario. Del 13 al 16, Hebreos 11, el 13 al 16. Ustedes creen que se me están yendo los versículos, pero los estoy poniendo a prueba para ver qué tanto leen. Y lo están haciendo muy bien. Muy bien ustedes. Hoy no sé qué traigo, que me acuerdo como que por eso hay que estudiar la Biblia para que no se les vaya el verso y se acuerden bien de todo. Pero bueno, entonces nuestra ciudadanía no está aquí, o sea, nuestra nacionalidad está en Cristo. Entonces dice que nosotros tenemos ciudadanía en el cielo, porque somos hijos de Dios. Nosotros no somos de este mundo, pero pues aquí les andamos haciendo el favor de que nos disfruten y nos vean, ¿verdad? Y de ser de bendición para otros. Ok, muy bien.
vamos al último punto, que es, habla acerca de la deidad de Cristo. Dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, acerca de quien hablamos, de Jesús. Y estamos en el verdadero, pues su Hijo Jesucristo, este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos guardados de los ídolos, amén. Y con esto cierra Juan la primera epístola. Y si te das cuenta, en este verso menciona 3 veces verdadero. Dice, al que es verdadero, estamos en el verdadero y este es el verdadero Dios. Entonces, Juan quería resaltar de la manera más precisa que se pudiera que Dios era Dios, ¿ok? Entonces, tú y yo, si nos podemos regresar a primera de Juan 1:1, Juan empieza las epístolas hablando de la venida del verbo de vida y termina dando la seguridad de que el Hijo de Dios ha venido, ¿sí? Lo podemos ver en lo que acabamos de leer. Y lo más hermoso de esto es que no solamente tenemos conocimiento del Hijo de Dios, sino que tenemos esta unión, es lo que veíamos, que pasamos a ser parte de esto, ¿no? Y la deidad de Cristo es un elemento muy esencial para la fe cristiana. ¿Por qué? Porque si tú y yo no entendemos quién es verdaderamente Dios, entonces probablemente tú y yo estemos adorando a un Dios que no es el de la Biblia. Por eso es muy importante que tú estudies la palabra, que tú sepas a qué Dios estás buscando, a qué Dios estás adorando, qué Dios estás proclamando, porque si no, probablemente andemos perdidísimos y estemos adorando a otro Dios que no es el que habla la Biblia, ¿no? Si tal vez tú una predicas de que Dios es amor, Dios es amor, Dios es amor, pues no tenemos al mismo Dios, porque el Dios también es un Dios de justicia, es un Dios de juicio. Entonces, Dios es todo esto y tenemos que, obviamente nunca vamos a entender en su totalidad quién es Dios, si no se nos freiría el cerebro y se te saldría por una orejita, pero comprendemos, ¿no? En la palabra Dios se muestra quién es Él. Entonces, si tú y yo entendemos esto, estamos del otro lado, ¿no? Y tenemos que vivir una vida conforme a ese Dios santo, a ese Dios justo, a ese Dios digno. Entonces, ahí vamos a dejar. Y termina este verso diciendo, hijitos, guardados de los ídolos. Amén. Juan ya no se mete más en esto, en esta epístola, y lo que él quiere que tengan cuidado es que el tema de la idolatría en Éfeso era algo serio. Tenían lo que era la diosa Diana, que tenía templo y todo. Si tú lees en 1 Corintios, ves como Pablo tiene ahí hasta un encuentro, ¿no? Con las personas que vendían las como estatitas de la diosa, porque él empieza a decirles, todo esto es mentira, y los comercios como que empiezan a tener problemas, ¿no? Entonces, era un tema importante que ya se había tocado antes y Juan quería remarcarlo, ¿no? Una vez más, para que ellos tuvieran cuidado. Entonces, pues así terminamos la primera epístola de Juan, después de agosto, septiembre, 3 meses. Estuvo bien, buen tiempo. Pues vamos a terminar. Voy a encargarles una tarea acerca de lo que es la deidad de Cristo. Quiero que busquen 20. Esa es una tarea que ya los que llevan la tarea con Michelle probablemente ya la tienen, pero no hagan trampa. 20 características de Dios. ¿Ok? Que Dios es justo, Dios es bueno, con fundamento bíblico. ¿Ok? ¿Atributos? Ajá. Sí. Atributos o características de Dios. Los que están con Michelle mínimo reescríbanlos, no sean logos, me refiero a Mario, Sofía y Adrián. Los demás todos bien. Itza, Mande. dijiste tarea de la deidad. Ajá. ¿De Dios? Los atributos de Dios. Los atributos de Dios. Ajá, 20 atributos de Dios. Dios es justo, Dios es bueno, Dios proveedor, todo lo que se ¿De pueda. Dios en general, o Dios el Padre, o Dios el Hijo, o el Dios Espíritu? en general. En general. Ok, muy bien. ¿Es de hermenéutica? No, es que ellos
Michelle, es que Michelle da muchos clases y luego como que en una clase mixea. Ahorita ellos están llevando los martes en la noche, el grupo del martes en la noche, están llevando panorama del Antiguo Testamento. No, ¿sí verdad? Panorama del Antiguo Testamento. Teología. Teología. Ah, perdón, está llevando panorama del Antiguo Testamento, lo llevaron el cuatrimestre pasado. Está llevando teología y pues estaban viendo quién era Dios, hablaron sobre la salvación, demonios, como que teología en general. Entonces ellos llevaron una de que quién era Dios. ¿Quién fue el que hizo esta? ¿Tú, Mario? No. No, yo hice el de No. Jesús, pero también ya tengo los atributos de Dios. Pero los reescribes, no seas trampas. Adrián, ¿a ti te tocó esa, no? ¿De quién era Dios? No. Sí, y también hice la tarea de los atributos. Ah, bueno. Bueno, ustedes, 40 atributos. Pero bueno, entonces vamos a terminar, vamos a orar. ¿Alguien quiere orar para terminar? Yo. Padre, en esta noche, mi Dios, ¿me permites, Itzat, orar? Sí. Gracias. Padre, en esta noche, mi Dios, venimos delante de ti a darte gracias, Señor, por este tiempo que nos has permitido, Señor, estar aquí, Señor, escuchando de tu palabra, Padre, para ponerla por obra, Señor, para ponerla en práctica, mi Dios. Gracias, Padre, por revelarte así, Señor, a Itza, Señor, y a cada uno de nosotros, mi Dios, para comprender, Padre, más a fondo qué es lo que tú, mi Dios, buscas de nosotros, mi Dios. Gracias te doy por la vida de Itza, Señor. Bendícela, Padre. Bendice su vida, su salud, su familia, sus proyectos, mi Dios. Bendice a cada una de las personas que estamos aquí, Señor. Que todo lo que hemos recibido, Padre, no sea efímero, Señor, sino que sea multiplicado, Padre, a todos los que aún no conocen de esto que tú nos estás enseñando, Señor. Gracias, mi Dios, te damos por este tiempo, mi Dios. En el nombre de Jesús te alabamos y te bendecimos. Amén. Déjenme pasar lista rápido para terminar. Amparito. Aquí presente. Alicia. Presente. Ángel. Lo vi hace rato, pero creo que se salió. Candy. Presente. Ok, Georgina. Presente. Gloria. Presente. Yaret. Ahí andaba, ¿no? También, Yaret. Ahí estás. María Isabel. Norita tampoco está. Griselda. Okay. Yo presente, Isela. presente. Gracias. Isela. Presente. Karen. Aquí. Karen también. Presente, perdón. Luis Fernando. Presente. Mario Montalvo. Presente. Itza Claudia. Presente. Eduardo. Presente. Sofía. Presente. Adrián. Cedillo. Dar la camioneta, pero sí estaba en Okay. Sí, estaba. Mario Vega. Presente. Y Guillermo. Presente. Bien, perfecto. No me faltó nadie, ¿verdad? Itza, ¿no escuché si me mencionaste a mí? ¿Sí? ¿Me mencionaste? Sí, te puse. Perdón, aquí estoy. Me contestaste. Okay, También presente. No tiene internet. No tienen falta ya. Bueno, pues un gustazo. Igual otro viernes más con ustedes. Los voy a extrañar cuando ya nos di clase. Pero bueno, los amo mucho. Dios me los bendiga. Y no tenemos clase el viernes porque tenemos lo del curso, pero me mandan la tarea esta semana. ¿Ok? Entonces, esta tarea es para el viernes. Si pueden mandármela, bien, si no, el viernes. ¿Ok? Y pues si Dios quiere, los veo a los que vayan a poder ir al curso, pues ahí los voy a estar viendo. Y pues preparen su presentación, por favor. Y Dios me los bendiga, ¿sale? Nos vemos dentro de 15 días. Primero Dios. Hasta luego, que estén bien.